Buenas, aquí David Ayala de nuevo. En esta ocasión vengo con una clase en la cual te quiero explicar qué es el crowd budget, exactamente qué es, porque a veces es algo bastante abstracto, cómo podemos optimizarlo y sobre todo cómo podemos aumentarlo. Crowd budget es un término quizás un poco abstracto, porque realmente hablamos de algo que no existe, de algo que hemos hecho imaginario, una medida imaginaria que es el presupuesto de rastreo. ¿Por qué hemos tenido que crear esto? Pues básicamente porque tenemos que llamarlo de alguna manera al presupuesto que estima Google para rastrear una web. ¿Qué significa crowd budget o presupuesto de rastreo? En pocas palabras. Es, por ejemplo, la web 1. La web 1, Google le destina X recursos, X tiempo, X presupuesto de rastreo para rastrear la web 1. A la web 2 le determina Y tiempo de rastreo. Es decir, si pasado este tiempo Google no ha rastreado todas las URLs del sitio 1, cierra y lo que se quede sin indexar. En la 2, ¿tiene más presupuesto de rastreo? Pues puede rastrear la web entera, puede encontrar todos los contenidos, puede encontrar absolutamente todas las actualizaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿por qué es importante el presupuesto de rastreo? Primer punto, si queremos evitar graves problemas. ¿Graves problemas a qué me refiero? Tú tienes poco presupuesto de rastreo en tu web. Ponte que haces, por ejemplo, un post diario, 2 posts diarios, y tienes un presupuesto de rastreo con el cual Google no pasa todos los días, pasa una vez a la semana, lo que sea. Entonces tú metes 10 artículos esta semana, llega el listo de turno y por RSS, que es muy sencillo, mete en su web los 10 artículos. Pam, 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 los 10 artículos. Él tiene un presupuesto de rastreo más alto que tú. Google rastrea estos artículos en su web. Al día siguiente Google los ve en la tuya. ¿Quién tiene los contenidos originales? ¿Tú o él? Los tiene él, porque Google los ha visto antes en su web. Por lo tanto, el problema aquí ha sido tener un presupuesto de rastreo bajo. Bueno, y evidentemente no capar RSS y otras cosas que hay que hacer para que no te copien o evitar que sea tan fácil que te copien. Pero, por eso es importante el presupuesto de rastreo. Evidentemente, si te lo hacen desde una web de mierda, una web con poco presupuesto, una web que acaban de sacar, un punto info, pues igual Google no lo encuentra antes. Pero si cogen y te lo hacen en una web que ya tiene su tiempo, que ya la han madurado para hacer esto, que hay gente que lo hace, probablemente estos artículos ni te posicionen, te consideren como contenido copiado, por lo tanto vas a tener problemas. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Tenemos dos opciones. Opción 1 es aumentar ese presupuesto de rastreo, cosa que es bastante complicada. ¿Qué podemos hacer para aumentar el presupuesto de rastreo? Básicamente dos cosas. Aumentar la frecuencia de actualización, es decir, si metías un post al día, métele 10. ¿Qué ocurre si le metes más contenido? Que Google ve que renuevas más, por lo tanto tiene que estimar más recursos a tu web para poder acaparar todos esos contenidos. Y más si coges y haces variaciones, es decir, hoy coges, le metes 2 posts, mañana 10, luego 2, luego 15, luego 20, vuelves un poco loco a Google. Hostia, pues ¿cuánto contenido tiene ahora? Ahora tiene menos, ahora tiene más. Al final no vas a saber cuánto estimarte y terminas subiéndote el presupuesto de rastreo bastante bestia. O lo mismo puedes hacer si no quieres meter contenido nuevo, es decir, vas cambiando el tuyo. Coges el artículo, le cambias una frase, le cambias otra, le cambias tal. Google va a acceder y ve cambios. O le añades una frase, le añades un párrafo. Eso también va a ayudarte. Igual que esto, también el aumento de autoridad. ¿A qué me refiero con el aumento de autoridad? Que siempre hablamos, una web de autoridad, una web de tal. Al final la autoridad se resume en enlaces. Punto. ¿Qué es una web con más autoridad? Le empiezas a meter un enlace del país, un enlace del mundo, un enlace de tal. Eso lo aumenta la autoridad. Es un sitio con enlaces de gran autoridad, muchos UIs. Al final, ese sitio aumenta autoridad y por lo tanto Google lo encuentra y accede, lo encuentra, accede, lo encuentra, accede. Eso hace que le dé más presupuesto de rastreo a nuestra web. Pero bueno, antes de hacer esto, primero tenemos que optimizar el presupuesto de rastreo que ya tenemos. Tenemos X presupuesto y todos estamos desperdiciándolo. Todos, porque es que en la mayoría de webs se encuentran problemas. ¿Qué problemas podemos encontrar? Que por cierto, luego te voy a explicar el cómo detectarlos con Screaming Frog, etcétera. Y vas a ver cómo no es tan complicado encontrar estos problemas. Por ejemplo, enlaces a redirecciones 301. Yo internamente he hecho una redirección 301 de la categoría 1 a la categoría 2. Pero sigo enlazando a la categoría 1. Por lo tanto, Google accede aquí a la web. Entra a la categoría 1 y tiene que hacer un salto a la categoría 2. Pierde tiempo. Aquí estamos haciendo perder presupuesto de rastreo. Errores 404. No los errores en sí. Bueno, que también.
los errores en sí, que sigue accediendo Google y que no nos hemos dado cuenta, y te digo que hay páginas que después de un año de haber eliminado contenidos, sigue accediendo Googlebot, porque lo ves en los logs, sigue accediendo Googlebot a páginas con errores 404. Esto hay que limitarlo por robots.txt. ¿Por qué ocurre a veces? Pues porque recibe muchísimos enlaces esa zona que has eliminado, muchos enlaces de autoridad de ese post en concreto, y por lo tanto Google sigue accediendo. Por lo tanto hay que tener en cuenta eso, encontrarlo y solucionarlo. También errores 404 que enlazamos desde nuestra web. Igual que aquí, hemos eliminado un post y hemos hecho enlazado de interno, lo hemos enlazado, Google accede a ese post y accede al enlace que genera 404. Le hacemos de nuevo perder tiempo al bot de Google. Con los contenidos copiados, o sea, los contenidos duplicados que he explicado antes en la otra clase, pasa lo mismo. Los contenidos duplicados hacen perder tiempo al bot de Google, hacen acceder a una zona, a otra, por lo tanto también es un problema. Con lo cual, todo lo que sea contenido basura, o incluso aquí podríamos aplicar lo que siempre digo, la teoría del menos es más. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos una web de 10.000 artículos. Google tiene que emplear recursos para acceder a los 10.000 artículos, ir accediendo a ver si ha renovado contenido, a ver si tal, a ver si cual. Y miramos en Ahrefs, en SEMrush, y nos damos cuenta que de esos 10.000 artículos, tan solo reciben tráfico 100. Tan solo están rankeando 100. Los 9.900 restantes artículos son artículos basura, que aunque sean contenido único, lo que tú quieras, no los enfoca hasta una keyword, no los enfoca hasta tal, y no están rankeando ni recibiendo visitas. Bueno, que también habría que ver Analytics para echarle un vistazo. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que tenemos 9.900 artículos que sigue accediendo Google, que no posicionan, que no generan tráfico, que no generan beneficio y están ahí estorbando. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Elimina esta mierda. Esto elimínalo. Si no te trae tráfico, no te trae dinero, no te trae nada, y encima te hace perder presupuesto de rastreo, ¿para qué coño quieres eso? Es que hay gente que le cuesta. Todo ese contenido, elimínalo, mándalo a la basura. Pues quédate con estos 100. Con esto te sobra. Con esto vas a conseguir reoptimizar ese presupuesto de rastreo y, bueno, ya es que vayas viendo si sobran más contenidos, si sobra tal, si puedes reorganizar y poco más puedo comentar en esto. Algo importante para poder analizar cómo se comporta Google en nuestra web, el crowd budget que estamos perdiendo, que estamos ganando, cómo lo estamos optimizando, en qué está perdiendo más tiempo Google, a qué le está dedicando más relevancia, más tiempo, más recursos. Algo sin lugar a dudas que necesitamos son los logs de nuestro servidor. Si utilizamos cualquier hosting, cualquier servidor que utilice cPanel, probablemente al acceder a la home, a la raíz de nuestro FTP, vamos a encontrar esta carpeta logs. La carpeta pública HTML es la que accedemos para ver los archivos. Pues fuera de ella tenemos la carpeta logs. Y esta carpeta logs autogenera logs de tanto el FTP como de la propia web. Es decir, los logs que aquí nos interesan son estos de aquí. Este que pone aquí, estoy entrando en su webmaster, en mi foro. Tengo los de agosto, los de julio aquí. Y pone aquí también agosto SSL log. Es decir, son logs sin SSL y logs con SSL. ¿Por qué? Porque tiene accesos la web sin HTTPS y accesos con HTTPS. Por eso me he descargado los dos ficheros. Vale, lo que vamos a utilizar para poder interpretar estos ficheros, porque es que si no sería impensable leerte tú línea a línea e interpretarlos, es Screaming Frog Log File Analyzer. Vale, lo tengo por aquí. Como podéis ver, ya he añadido el de su webmaster HTTPS, porque es un archivo bastante grande y me ha tardado como 20 minutos o 30 minutos en poder meterlo, con lo cual he preferido hacerlo ya. Para que veáis exactamente cómo se añaden, voy a añadir el fichero de logs sin HTTPS. Simplemente coges, lo arrastras, te va creando proyecto. Vale, esto lo voy a llamar soy webmaster sin HTTPS. Vale, store bots events only.
¿Qué nos interesa aquí? Realmente ver el acceso de los bots, ver el acceso de Googlebot, no el acceso de los usuarios. Pero bueno, también nos podría servir, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver los accesos de usuarios que se han generado errores 301, etcétera. Pero bueno, también podemos verlo con Googlebot, ¿no? Podemos ver los accesos que ha generado Googlebot con 301, etcétera, que eso ahora lo veremos también. Y lo que nos interesa en este caso también es pinchar en este resultado, que es Verify Bots when Importing Logs. ¿Qué quiere decir esto? Que Screaming Frog también nos va a verificar ese acceso de bots, porque cualquier persona puede, existen plugins por ejemplo de Chrome o de Firefox que pueden simular el user agent de Googlebot, con lo cual muchas de las visitas que tengamos quizás no sean de Googlebot reales, sino que sea con ese user agent simulado, o de proxies que han simulado ese user agent, etcétera, etcétera. Por lo tanto es importante marcarla. ¿Vale? Le damos a aceptar. Ahora nos pedirá el dominio raíz que tenemos. Es decir, en este caso es http://www.subwebmaster.com, porque estos son los logs con HTTP. En los otros logs que ya he metido con HTTPS, le he metido con HTTPS. Le damos a aceptar. Y ahora esperamos. Este es un log pequeñito porque realmente no tengo... no debería de tener muchos accesos a la web con HTTP, porque la web ya está en HTTPS de hace tiempo, pero sí que es importante analizar ambos. ¿Por qué digo que es importante analizar ambos? Porque tú has podido hacer un cambio de HTTP a HTTPS hace un año y ahora quizás con los logs te puedes dar cuenta que accede muchísimas veces Googlebot a versiones HTTP que no debería de acceder. Accede a versiones HTTP después de un año de haber cambiado a HTTPS. ¿Por qué sigue accediendo? Pues es posible que no hayas actualizado algunos vínculos internos, que sigas teniendo enlaces internos hacia HTTP, o a lo mejor alguna sección concreta recibe muchísimos enlaces externos hacia esa zona con HTTP. Por lo tanto, Google va siguiéndolo aún. Entonces, gracias a Screaming Frog Log Analyzer, podemos ver esto. Ahora, apenas que cargue el archivo, te voy a enseñar el cómo lo hacemos. Una vez nos ha cargado ya el fichero de logs en Screaming Frog Log Analyzer, lo primero que vemos aquí es un resumen en Overview de las URLs que se han accedido desde bots a la URL subwebmaster.com sin HTTPS, las URLs únicas por día, el total de eventos, los eventos por día, la medida de bytes, es decir, vemos aquí un poco de resumen. También vemos las páginas 2xx, las páginas 3xx, errores 400, 500. Evidentemente aquí todas deberían de darme 3xx, es decir, redirecciones 301, porque son accesos a la versión HTTP. Por lo tanto, deberían de acceder todas hacia HTTPS, deberían de redireccionar todas correctamente. En este caso podemos comprobar cómo una migración se ha hecho correctamente y cómo todas las URLs que accede Google, que acceden el resto de bots, se accede correctamente. Vale, aquí vemos en URLs el resumen de cada una de las URLs, el código que nos ha dado, también el número de eventos que ha generado, el conjunto de todos los bots, Googlebot, Bimbot, etcétera, Googlebot Smartphone, ¿vale? Aquí lo que nos interesaría realmente sería Googlebot y Googlebot Smartphone, Googlebot Mobile, etcétera, con lo cual podemos filtrarlo por Googlebot, por todos los bots de Google, etcétera. Podemos filtrarlo como nosotros queramos. Si mezclamos aquí all Google Bots, pues podemos ver ya todos los bots de Google juntos. Podemos ordenarlo de esta manera. Vale, vamos a dejarlo en todos los bots. Otro tema importante, como antes os he dicho, hemos marcado que verifique que son user agents reales, que no son otro tipo de bots que están simulando bot de Google, con lo cual aquí si pinchamos en Verified, bueno, vamos a ordenarlo bien para que veamos la diferencia. Vamos a ver que, por ejemplo, aquí tenemos en AllBots 398 y en Googlebot 284. Damos a Verified, Googlebot ha bajado 273 y AllBots a 391. Con lo cual vemos la diferencia entre uno y otro, es decir, estamos viendo que ha eliminado los que Screaming Frog Log Analyzer cree que son bots que están simulando ese user agent de Google, ese user agent de Bingbot, etcétera, etcétera. Por lo tanto tenemos esa ventaja, ¿vale? También podemos seleccionar los que han generado error, los que no han pasado la verificación, etcétera. Vale, ahora estamos en la versión HTTP, por lo tanto aquí nos interesa ver por qué Googlebot sigue accediendo tantas veces a estas secciones.
¿Por qué Googlebot sigue apareciendo tantas veces por la home con HTTP? Pues son 38. Pues porque recibe muchos enlaces a la home, evidentemente. ¿Por qué sigue apareciendo mucho a robots.txt, ads.txt? Porque siguen siendo secciones que cuando acceda a Google probablemente al HTTP querrá también acceder al robots para ver si está bloqueado, si no está bloqueado, etcétera. Por lo tanto, es lógico que acceda a estas URLs. Igual que a la sección de mi blog es lógico que acceda porque sigue habiendo bastantes enlaces de la versión HTTP, etcétera. Por ejemplo, si aquí tuviéramos un acceso exagerado a una URL interna, imaginad que hubiera, por ejemplo, esta URL tuviera 300 accesos de Googlebot. Hostia, una URL interna con 300 accesos de Googlebot, cuando realmente a lo mejor no le he puesto demasiados enlaces. No he enlazado porque realmente una sección interna que no me interesaba, etcétera. Pues quizás pueda significar que estamos aún enlazando internamente, o desde un menú, desde footer, o desde plugin de sugeridos, donde sea, estamos enlazando un montón de veces aún con HTTP. Entonces Google detecta ese enlace, accede, lo detecta, accede, lo detecta, accede, lo detecta, accede. Con lo cual aquí también nos puede dar pistas de que estamos enlazando a zonas que no deberíamos internamente. Vale, ahora vamos a pasar a abrir el proyecto con HTTPS, que es el proyecto que he añadido antes. Vale, aquí vemos que hay muchos más accesos, porque es lo normal. Aquí debería haber muchos más accesos que con HTTP, porque es la versión que utilizamos ahora. Podemos filtrarlo, por ejemplo, por todos los bots de Google. Y ahora podemos coger y exportar, que también podemos filtrar por HTML, JavaScript, CSS, porque evidentemente Screaming Frog también nos va a marcar los accesos a los ficheros CSS, a los JavaScript. Esto también es interesante, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí que tenemos un JavaScript que accede también y encima genera 404. Tenemos un JavaScript que ha accedido 18 veces Google y que genera un error 404. Es posible que este JavaScript aún esté incrustado en el código fuente, en el HTML de nuestra web, y por lo tanto estemos haciendo peticiones a este JavaScript y claro, Google lo lee el código. Con lo cual, esto nos da una pista para que cojamos y eliminemos ese JavaScript de nuestro código fuente. Con lo cual, al final, no solo nos va a ayudar a ver a qué zonas accede más, a qué zonas accede menos, sino también nos puede ayudar a detectar errores. Luego, por ejemplo, aquí, curiosamente, vemos que en esta URL de mi blog, cómo conseguir un banco de imágenes gratis, accede, es la tercera URL que más accesos tiene. Tercera URL que más peticiones tiene. Y dices, ¿por qué? Si este post a mí no me interesa rankearlo. Pues aquí tienes una pista, ¿no? Estás viendo que Google accede mucho, le da mucha relevancia, pues quizás sea momento de revisar ese enlazado interno, ver si está recibiendo demasiados enlaces internos, algún enlace sitewide que haya puesto, el plugin de sugeridos que esté apareciendo por todos lados. ¿Por qué digo esto? Porque a mí no me interesa que le dé tanta relevancia a este artículo. Quizás me interesa que le dé más relevancia a otro. Por ejemplo, igual me interesa más este de penalizaciones, o me interesa más a este de Amazon afiliados. Con lo cual tenemos que revisar esto también, porque estamos gastando recursos de Google, estamos dando relevancia exagerada a esta zona cuando realmente queremos que acceda menos. Aparte, estamos viendo cómo genera un 304. ¿Qué es un 304? Es un código que de servidor, como que el artículo no ha sido modificado. Por lo tanto, estamos viendo que es un artículo hasta viejo. Es un artículo que no es nada reciente, por lo tanto que tenga tantas peticiones no es normal. Otra cosa es que fuera un post que acabamos de publicar, que le hemos dado mucha caña por redes sociales, pues entonces es normal que 1 o 2 semanas tenga un montón de peticiones de Google porque se lo encuentra por todo. Sin embargo, ahora pues no tendría tanto sentido. Otro tema interesante es poder exportarlo. Ya he exportado 2 ficheros para que podáis verlos. Vamos a ver. Este primero lo he exportado tal cual, con todos los bots, para poder ver el ejemplo más extenso. Como siempre vamos a tener que filtrar, vamos a tener que ordenar esto a nuestro gusto. Borro esto, elimino estas casillitas. Como están todas unidas en una sola celda, lo que quiero es separarlas. Vamos a datos, texto en columnas, delimitados. Vamos a poner el delimitador una coma porque aquí está separado por comas, como podéis ver. Siguiente, finalizar. Y mágicamente tenemos esto ya muy bien ordenado y mucho más legible. Ahora ya, joder, cambia mucho, ya puedo leerlo incluso.
¿vale? Aquí no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Estas 3 columnas las puedo borrar, ¿vale? Y aquí tenemos el total de eventos, el total de accesos a los bots. A ver si, el total de eventos es igual al de los bots porque estamos solamente analizando bots, no estamos analizando los accesos de usuarios. Por lo tanto, aquí vamos a poder ver a qué URLs le da más relevancia. ¿Que queremos sacar solo los de Googlebot, por ejemplo? Pues también lo tengo exportado aquí. A ver que se nos abra el archivo. Y sería más de lo mismo. Eliminamos todas estas celdas. Vale, vamos a eliminar las celdas. Condiciones que no puedo. Ahora. Eliminamos las celdas. Vamos a datos. Vamos a texto en columnas. Le damos a delimitado por coma. Finalizamos. Vale, y aquí tenemos los de Googlebot. No he medido los de Googlebot Mobile, Googlebot Smartphone, pero es para que veamos este ejemplo. Vale, eliminamos. Aquí lo único que he hecho para exportarlo solamente los de Googlebot es seleccionarlo. Googlebot, exportas y ya te exporta los de Googlebot. O sea, no tienes que hacer absolutamente nada más. Entonces aquí lo interesante es esto, es que tenemos este informe para nosotros, o bien para entregar a algún cliente si queremos darle más información, queremos ampliarle más. Y podemos ver que están ya ordenados por peticiones a Googlebot. Es decir, vemos que la más grande es robots.txt, luego está la home, luego está el de iconos, luego está cómo conseguir un banco de imágenes, con lo cual aquí tenemos ya un diario de a bordo para empezar a trabajar lo que es la relevancia y lo que es crowd budget. Es decir, vemos que aquí estamos perdiendo mucho crawl, entrando muchas veces a estas dos, cuando realmente quizás me interesaría que entrara a este otro, porque este lo voy actualizando constantemente y este le voy haciendo añadidos porque es una keyword que me interesa un montón. Me interesa más que este acceda 70 veces que 14. Por lo tanto, aquí ya tenemos bastante trabajo que hacer. No obstante, también comentar y puntualizar que puede que no sea problema de enlazado interno, puede que por lo que sea este post esté recibiendo un montón de enlaces externos y por lo tanto Google acceda a él mucho más porque le está dando más relevancia. Está bien, lo está detectando cada vez que accede a otras webs, cada vez que accede aquí, allá. Por lo tanto, eso también es un factor a tener en cuenta y un factor a analizar de cara a ver ese crowd que estamos perdiendo ahí o que estamos desperdiciando en ese post que no nos interesa tanto. Llegados a este punto, y ya que estoy viendo Screaming Frog Log Analyzer, quiero explicarte también una cosa, que es que Screaming Frog Log Analyzer también lo podemos utilizar no solo para ver esos accesos de Googlebot, sino que podemos usarlo también para filtrar los errores 404, los errores 3, las redirecciones 30x, los errores de servidor. Es decir, podemos coger errores, última respuesta, y tenemos aquí este listado de URLs que nos generan 404. Mejor dicho, este listado de URLs que Googlebot ha accedido y le han generado 404. ¿Por qué digo esto y por qué me parece interesante y brutal esta opción? Primer punto, estamos viendo que estas URLs Googlebot accede. Ha accedido 18 veces a esta URL, que era la que mostraba antes, y genera 404. Estamos perdiendo crawl budget en una URL que genera 404. Esta URL es un CSS que probablemente esté incrustado en el código, pero que ya no exista. Google ha accedido 17 veces y genera 404. Estamos perdiendo presupuesto de rastreo entrando a URLs que generan 404. Hay otras URLs también por aquí, por ejemplo, esta puede ser, ¿no? Por ejemplo, este CSS o este HTML, este tal, esta URL de un post concreto. Sigue accediendo Googlebot. Es posible, es un foro, soy webmaster, es posible que este foro, este post en concreto del foro, fuera spam, porque podéis ver que está en inglés. Say Writing Surveys. Podemos ver que era spam, lo cogí, lo borré. Pero es posible que hayan hecho un tier 2 o varios tier 2 a este post en el que solamente querían sacar enlaces y por lo tanto Googlebot esté accediendo constantemente a este post que está borrado. Esta vez son 3 accesos, no son muchos, pero no es la primera vez que doy con una web que tiene una URL que se borró en su tiempo, genera 404 y accede un montón de veces Googlebot. Es más, incluso en alguna web mía, pasados años, seguía accediendo a URLs que están borradas y generaban 404. ¿Cuál es el problema de esto?
pues que seguimos perdiendo crowd budget por ahí, seguimos haciéndole perder tiempo a Google, perdimos presupuesto de rastreo. Por lo tanto, estas URLs, a ver si son poquitas, ¿no? Por ejemplo, ha sido un acceso, uno, no pasa nada, pero tenemos aquí una con 18 accesos, tenemos una con 20 y no la tenemos enlazada internamente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cogemos y la redireccionamos a otra sección para aprovechar ese UIS que tenga, porque a lo mejor tiene muchos enlaces externos. O directamente, si no nos interesa redireccionar, cogemos el robots.txt y la metemos en robots.txt. Vamos a bloquearla de cara a Google. Que no acceda, que no pierda el tiempo con estos 404. Además, lo interesante de aquí es que estos 404 son reales. Son 404 que ve Google, que ve Googlebot. No es como Screaming Frog normal. Screaming Frog normal son 404 que hemos detectado con el crawler de Screaming Frog. Es decir, hemos scrapeado toda la web, hemos analizado toda el crawler de Screaming Frog y nos ha detectado X404. Estos no, estos son 404 que han sido devueltos a Googlebot. Googlebot ha visto estos 404, con lo cual aquí sí que nos hacen realmente perder ese crowd budget. Lo mismo pasa con las redirecciones 3.0x, a 3.0.1, 3.0.2, etc. Aquí podemos verlas y podemos ver, por ejemplo, esta genera 65. El ads.txt se añadió en su momento para temas de publicidad, etcétera, entonces es normal que acceda. No tengo un ads.txt, pues mira, vamos a bloquearlo por robots.txt. Veo por aquí showtreat.php, esto es que generaba URLs duplicadas. Pues mira, igual podría bloquear directamente por robots.txt el showtreat.php. Aquí, mejores plantillas WordPress para SEO, pues genera 304, no pasa nada, el 304 es que no ha habido cambios. ¿Qué tenemos más por aquí? Más 301, pues mira, deberíamos de corregirlos, deberíamos de revisar y ver, porque por ejemplo estos, 20 accesos, 16, 11 accesos, son bastantes accesos. Estas redirecciones 301, ¿por qué están ocurriendo? Debemos revisar que si están ocurriendo esas redirecciones, quizás estemos enlazándolas. Por lo tanto, deberíamos de enlazar directamente a la URL final. Esto, como comento, es parte del vBulletin, del foro, que genera URLs con Showtreat y genera la redirección. Por lo tanto, es posible que esté enlazando en alguna zona del foro directamente a la URL sin redireccionar. Esto es algo para corregir, porque también hacemos perder crowd budget a Google, porque hacemos perder ese tiempo en acceder a esa URL y que de esa URL redireccione a una segunda o una tercera URL. ¿Vale? Errores 500, pues bien, también son interesantes de revisar, pero puede ser un momento puntual, pero podemos verlo también, a ver qué errores 500 ha recibido Google. Y al final, pues los 2XX, que es una respuesta correcta, una respuesta de OK, digamos, igual que el 304, que el 304 también sería un OK, por así decirlo, y ahí ya podemos revisar también exactamente los accesos que ha tenido, si nos interesa orientar a Google a que un sitio acceda menos, meterle menos enlazado interno, meterle más, etcétera, etcétera. Muy importante también el poder ver la distribución de esos accesos de Google, de Googlebot, por directorios. ¿Por qué digo por directorios? Porque aquí, por ejemplo, es un foro, pues tengo mi blog, tengo estos directorios de subforos, pero en cualquier web tenemos también categorías y podemos ver realmente a qué categorías está accediendo más, a cuáles menos. Aquí lo tengo perfecto, ¿no? Porque yo lo tengo organizado, el /F33, por ejemplo, es un foro y todos los posts cuelgan de ahí. Quizás en un blog en el que la arquitectura de los artículos la tengas directamente en la raíz sea más complicado. Pero bueno, en este caso lo tengo bastante bien, ¿no? Veo que en accesos de Googlebot, de los subforos, este es el que más relevancia le da, porque tiene 2.778 accesos. A la home, evidentemente, es la que más va a tener porque es el conjunto entero. Pero de los subforos, quizás puedo decir, mira, me interesaría darle más relevancia a este, o mira, en este voy a meterle una burrada de artículos, me apetece meterle más, tal. Pues necesitaremos también más accesos de Googlebot, necesitaremos que Googlebot crawlee más esa zona, necesitaremos que le dé más relevancia. Y aquí estamos en lo mismo. Hay muchos factores que puede implicar el por qué accede mucho más a esta sección. ¿Por qué? Pues quizás sea un foro mucho más activo, los usuarios escriban más, quizás reciba más enlaces, quizás en el enlazado interno yo ya le haya puesto más enlaces también. Igual que mi blog, ¿no? Mi blog está en tercer lugar de subdirectorios,
¿Por qué? Pues porque yo en mi blog le suelo meter un artículo a la semana o dos, le suelen caer bastantes enlaces de cara a que mucha gente enlaza mis artículos, mucha gente enlaza mi blog, por lo tanto es normal que tenga bastantes accesos, es normal que Googlebot sea una de las zonas que más accede de lo que es webmaster.com. Por lo tanto aquí sí que podemos ver anomalías, ¿no? Lo que no sería normal es que yo tenga, por ejemplo, aquí esta URL de un experimento y fuera el directorio que más accede, o que coja yo aquí y tengo esto, barra sitemap, o que es un sitemap HTML que tengo, o client script, y lo tengo aquí, que es algo interno, que realmente no es una sección, y sea lo que más accede. Pues no sería lo normal, sería una anomalía en el rastreo, con lo cual deberíamos de ver por qué está ocurriendo eso, porque Googlebot accede a esa zona inútil, a esa zona que no queremos posicionar, a esa zona que no nos interesa nada. Por lo tanto, con esto también podemos ver por directorios exactamente lo que está ocurriendo con Googlebot. Ya como último y como curiosidad, podemos acceder aquí a Events. En Events vamos a ver los eventos exactos, es decir, a qué URL exacta está accediendo Googlebot y en qué momento ha accedido, en qué segundo, en qué minuto, en qué hora, qué día exacto, qué código ha generado, con qué user agent exacto ha accedido Googlebot, con qué IP ha accedido. Es decir, antes aparecía esta URL, pero con todos sus accesos. Ahora aparece, si ha accedido 3 veces, pues aparecerá a esta hora accedido, a esta hora accedido, a esta hora accedido. ¿Esto para qué nos puede servir? Podemos hacernos un poquito la idea de lo viva que esté o muerta que esté nuestra web, ¿no? Aquí podemos ver que está constantemente accediendo Googlebot. Día 31, un montón de accesos a un montón de URLs diferentes. Pero es claro, esto es un foro tiene vida, un foro tiene un montón de posts, tiene un montón de usuarios, tiene un montón de tal. Pues es normal que varíe mucho. Un usuario crea otro post, el perfil se le modifica, el post escribe a alguien más detrás, añade texto, con lo cual es algo que está vivo. Al estar tan vivo es normal que Googlebot vaya accediendo una y otra vez. Por lo tanto, aquí también podemos exportar, también podemos tenerlo en Excel y podemos hacernos a la idea de cómo va accediendo Googlebot a las URLs de nuestra web. Aquí también podríamos hacer comparativa, ¿no? Podríamos descargar el Excel y podríamos coger con Excel, filtrar y solamente coger las URLs que contengan esta exacta, ¿no? Y ver los accesos exactos a esa URL. Es más, lo voy a hacer. Voy a enseñaros cómo filtrar exactamente una URL, los accesos que ha tenido Googlebot a ella, porque a lo mejor nos puede interesar un artículo en concreto que queremos rankear, una sección en concreto, queremos ver Googlebot cómo ha ido accediendo, ¿vale? Pues aquí ya tenemos seleccionado esto, lo exportamos, que yo lo tengo exportado, abro el archivo Events, ¿vale? Voy a coger aquí, como siempre, elimino la basura, eliminamos, vale, tengo todo en la primera columna. Lo cojo, le meto a datos, texto en columnas, delimitados, coma, siguiente, finalizar, ¿vale? Aceptamos. Vale, en timestamp tenemos problema porque no está formateado con fecha y hora. Vamos a darle formato, formatear celdas, vamos a meterle fecha, a ver. Venga, quiero fecha y hora. Formateamos en fecha y hora. Ya tenemos fecha y hora exacta en la que ha accedido. Vale. Sí que es verdad que aquí nos ha podido salir algún error en alguna de estas, pero bueno, es lo de menos. Siempre puede aparecer algún tipo de error. Vale. Ahora lo que nos interesa es, por ejemplo, quiero solamente ver los accesos a robots.txt. ¿Vale? Vale, pues selecciono todo. Vamos a filtros. Y aquí filtramos, quito todas, robots.txt, intro, y ya tenemos todos los accesos que ha hecho Googlebot hacia robots.txt. Igual que esto podemos hacerlo con cualquier otro fichero, con cualquier otra URL, perdón. Entonces vemos que Googlebot el día 31 accedió a las 11:03, a las 10:02, a las 8:56, a las 7:42, el día 30 tantas veces, el día 29 tantas veces. Con lo cual tenemos aquí un listado justo de esa URL y de todos los accesos que ha hecho Googlebot a esta URL. Igual podemos hacerlo también con cualquier otra URL. Es más, podemos coger cualquier URL y encima ver si en un momento dado nos ha generado un error. Mira, en este momento, el día 29 del 7 de 2018 a las 16:31 generó una redirección 301 el robots.txt.
Vale, me parece extraño. Es posible que yo estuviera trasteando y que hiciera alguna liada. Pero bueno, el tema es que puedo ver también si ha estado el servidor caído durante un tiempo. Puedo ver que realmente Google ha recibido error 500 porque está el servidor caído o directamente no ha podido acceder, etcétera. Puedo ver todos esos errores también aquí. Con lo cual, no solo vamos a ver todos esos accesos si le ha dado más relevancia, sino si con el tiempo ha ido aumentando esa relevancia, porque puedo comparar, por ejemplo, mira, a principios de mes le he metido 50 enlaces a esta categoría. Quiero que Googlebot empiece a acceder más, que le dé más crowd budget, que le dé más importancia, que le meta un poquito más de presupuesto, etcétera, etcétera. Pues voy viendo, a principio de mes ha accedido 2 veces. El primer día accedió 1 vez, el segundo día 2. Mira, el día 30 ha accedido 50 veces Googlebot. Hostia, pues estamos consiguiendo que aumente la relevancia, ¿no? Google está empezando a dar más importancia a esa sección. Por lo tanto, también es muy relevante el saber utilizar Excel de esta manera, filtrarlo y ver exactamente a qué sección ha entrado, cuándo, en qué momento, las veces que está repitiendo, etcétera. Espero que te haya gustado la clase, que hayas aprendido un poquito más sobre Crowd Budget, que empieces a trabajarlo y si tienes cualquier duda, me tienes para consultarme. Nos vemos en la próxima clase.